Buenas tardes, mi nombre es Marco Mesa y hoy hablaré acerca de la pobreza, la marginalidad y el hacinamiento urbano. Antes de entrar en materia, quisiera compartir algunos datos acerca de este tema. Cada año 6 millones de niños menores a 5 años mueren a causa de desnutrición. En África, el parto es la principal causa de muerte en los adolescentes, lo que nos habla de la falta de acceso a servicios de salud de la población. Se sabe también que más de 1.200 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable y que 1.000 millones de personas carecen de vivienda estimable. Pobreza. Se percibe como la carencia, escasez o falta de los bienes más elementales como lo son los alimentos, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria y el agua potable, así como los medios de obtenerlo. Por ejemplo, por falta de empleo, niveles de ingresos muy bajos o carencia de estos. Los niveles de pobreza. Tenemos la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La pobreza absoluta se refiere a una situación en la que ciertos estándares mínimos de vida, tales como la nutrición, educación, salud o vivienda, no son alcanzados. Pobreza relativa. Se utiliza para hablar de la existencia de desigualdades y se calcula por comparación con un nivel de vida considerado estándar para la población a la que se refiere. Significa que el individuo, por falta de recursos materiales, no participa de los hábitos y patrones de vida considerados normales en la sociedad en la que habita. Marginalidad. En sociología se denomina marginación o exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tienen para integrarse a alguno de los sistemas de funcionamiento social. Población marginal. La población marginal consiste en una aglomeración de viviendas en mayor o menor grado improvisadas. Las características de esta son que están asentadas en territorios urbanos invadidos, ya sean públicos o privados, por lo general no aptos para edificar en ellos o en los cuales construir es prohibido. Son habitadas por una población de bajos niveles de ingresos, de educación, formación laboral, empleo y salud, y generalmente se localizan en barrancos, lechos de quebradas, cercanía de basureros, etc. Podemos mencionar algunas causas de la marginalidad en Venezuela, como lo es el crecimiento urbano por influencia del petróleo, la falta de cumplimiento de las normas de planificación de las ciudades, que tienen como consecuencia que no se respetan las zonas verdes, la ausencia de congruencia en el cumplimiento de un plan de viviendas para las clases de menos recursos. En este sentido, no ha habido coherencia de continuidad en los regímenes de la etapa democrática. El alto costo de la vida como consecuencia de la devaluación del bolívar, los salarios no alcanzan a la clase pobre para pagarse una vivienda, el problema de desempleo y el subempleo, de donde resulta la falta de recursos para alquilar o adquirir una vivienda. Entre las consecuencias de la marginalidad podemos mencionar la falta de protección y servicios que parte de la población sufre por culpa del Estado, que está obligado a brindárselo. La delincuencia en la que son propicios a caer los habitantes de estas zonas marginales desde temprana edad. Ello es originado por la falta de escuela, el desempleo y la miseria. También podemos destacar la inseguridad de las viviendas en lo físico. Son frecuentes las tragedias en las épocas de lluvia, con un alto saldo de derrumbes en las áreas marginales. Hacinamiento. Hace referencia a la situación lamentable en la cual los seres humanos que habitan o que ocupan un determinado espacio son superiores a la capacidad que éste debería contener, de acuerdo con los parámetros de comodidad, seguridad e higiene. El hacinamiento es un problema de gran importancia en la actualidad, ya que la población mundial es muy numerosa y la densidad de esta es extremadamente alta en algunos espacios del planeta. Entre las causas del hacinamiento podemos destacar la consecuencia de la marginalidad y la pobreza, la falta de planificación familiar, el éxodo rural, la falta de inversión privada y la falta de fuentes de empleo. Las consecuencias del hacinamiento pueden ser que puede provocar daños a la salud como enfermedades físicas o mentales, tales como la alteración en el desarrollo de la personalidad. Actualmente se sabe que vivir en espacios pequeños incrementa el estrés y reduce las defensas naturales de la gente, debido a que las personas se estorban entre sí. El fenómeno del hacinamiento es muy problemático, ya que significa que muchas personas viven en muy malas condiciones de hábitat y que estos problemas pueden fácilmente permitir la circulación de enfermedades, de violencia, de delincuencia, de agresividad, de conflictos, etc. Entre las posibles soluciones que podemos tener para todos estos problemas
no basta para lograr disminuir la pobreza y la marginalidad con incrementar los niveles de ingreso de los pobres, lo cual es necesario, pero no es suficiente. Pasar de la condición marginal a una condición de clase media demanda un cambio de modo de vida. Esto es un cambio cultural que solo se logrará mediante la inculturación de un nuevo esquema de valores y la adquisición de un nuevo estatus personal. Mediante el acceso a una profesión u oficio de nivel superior. Esto, junto con el acceso a un entorno habitacional formal, es lo que haría real la integración plena de los hoy marginados a la sociedad institucional establecida. En consecuencia, hay que hacer énfasis en asegurar para los niños y jóvenes marginados de hoy el acceso a profesiones u oficios de más alto nivel de calificación, así como también la formación en los valores humanos y cívicos indispensables para vivir en una auténtica democracia. En el marco legal, podemos destacar el decreto presidencial 1666 de fecha 4 de febrero del 2002 de regulación de la tenencia de las tierras urbanas, el cual promueve la organización de base de comités de tierras urbanas para impulsar una regulación integral del barrio. Tenemos la ley que regula el subsistema de vivienda y política habitacional, aprobada en 1999 y modificada en el año 2000. Igualmente, en las normas de operación publicadas en junio del 2000, el Consejo Nacional de la Vivienda, órgano de la Administración Central, instituido en 1990, asume la conducción de la política y reestructura su organización en función de ella. La creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat, según decreto número 3570 de fecha 11 de abril del 2005, y la promulgación de Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat el 9 de mayo del mismo año. Produjo cambios profundos en la concepción y organización de la política de vivienda en todos los ámbitos, entre ellos el relativo a la transformación integral de los asentamientos informales. El Gobierno Nacional, en agosto del 2004, constituyó la denominada Misión Vivienda y Hábitat, destinada a la creación de soluciones habitacionales de manera inmediata y articulada con los gobiernos locales y entes públicos. Para concluir, quisiera mencionar que cerca de 1000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con el agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene. En zonas inseguras, salir a recoger agua conlleva el riesgo de ser víctima de violencia y ataques. UNICEF calcula que solamente en África la gente camina 40.000 millones de horas todos los años para abastecerse de agua. En el caso de las mujeres y las niñas, recoger el agua reduce el tiempo que pueden dedicar al cuidado de sus familias y al estudio. En la República Democrática del Congo, gracias al modelo de aldeas saludables, más de 500.000 de personas obtuvieron acceso en 2014 a fuentes de agua potable y servicios de saneamiento mejorados en sus comunidades. Y 229 escuelas fueron dotadas de instalaciones de agua, saneamiento e higiene. Quisiera mencionar que somos la primera generación de la historia que tiene la tecnología suficiente para acabar con la pobreza y la falta de agua a nivel mundial. Y en lo personal, creo que como seres humanos deberíamos todos plantearnos esa meta. Muchas gracias por su tiempo.